vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hola hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Estamos ya en nuestra formación de Biblia. Vamos a entrar en el tema 9 de nuestro libro Curso Bíblico Básico Popular, Historia de la Salvación. Hoy el tema que seguirían ustedes se llama Jesús, el Salvador del Mundo, ya entrando al Nuevo Testamento. Y nosotros seguiremos desde aquí dándoles otros puntos de vista para ver cómo vamos nosotros avanzando en el tema más de Biblia. Así que yo voy a estar meditando el canon bíblico. Vamos a ver. Canon bíblico. Ya hemos dicho que canon quiere decir lista. Lista de los libros inspirados por Dios. Eso quiere decir canon. Claro que en su etimología viene la palabra canon, viene de caña, hemos dicho, o vara de medir. Pero es el canon, la lista, la forma de medir los libros que son inspirados y cuáles no lo son. Y en el canon, en lo que nosotros conocemos, aunque existieron otros cánones, pero en el canon nosotros solo conocemos dos, ¿verdad? El canon o lista que tiene 73 libros y el canon que tiene 66 libros. El canon que tiene 73 libros es el canon de Alejandría o el alejandrino, como muchos le conocen, y el canon de 66 libros, el canon palestinense. ¿Cuál es la diferencia entre las dos listas, entre los dos canon? Bueno, la diferencia es que el canon de alejandrino tiene 73 libros y el canon palestinense solo tiene 66 libros. Vamos a ver cuáles son los libros que tiene más el canon alejandrino, entre comillas, o cuáles son los libros que le faltan al canon palestinense, ¿verdad? Entonces aquí nos encontramos con el primer libro, Tobías. El libro de Tobías no está en el canon palestinense, ni tampoco el de Judith, ni tampoco el de Baruch, ni tampoco el primero y el segundo libro de los Macabeos no se encuentra. Tampoco se encuentra el libro de la sabiduría y tampoco encontramos el libro de eclesiástico, o sea, el libro de Sirácida. Esos libros no los tiene el canon palestinense, solo el canon alejandrino, el canon de los 73 libros. Luego dirán ustedes, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué esta diferencia entre los libros? ¿Se acuerdan en el tema anterior que yo les hablaba que en el destierro, en las persecuciones, los 70 ancianos habían viajado para Egipto, para Alejandría, llevando todos los rollos para Alejandría, para Egipto? Allá un conjunto de maestros tradujeron todos los libros, ya que en Egipto se hablaba griego y los libros, una buena parte del libro iba escrito en hebreo, especialmente, muchos libros. Pero en Alejandría los ancianos y los maestros pues del pueblo de Israel decidieron traducir la primera traducción de la Biblia, traducir todos los libros, ya que se hablaba griego en Egipto y ellos estaban allá, tradujeron todos los libros del hebreo al griego. Especialmente
estas tradiciones que llevaban el conjunto de ancianos, estos que incluían estos libros, estos otros 7 libros. Por eso muchos protestantes le llaman apócrifos, pero no pueden ser apócrifos, porque apócrifo quiere decir oculto, oculto. Y los libros, 7 libros, no están ocultos, están a la vista desde el principio, desde el principio. Entonces, no le podemos llamar apócrifos. Así que dentro de la Biblia muchos le llaman deuterocanónicos, o sea, el segundo grupo de libros incluidos en el canon. Ese es el canon de la Biblia. Entonces, muchos aludieron cuando allá en el año, allá cuando el pueblo llega otra vez a Palestina, se encuentran ya que hay un canon de 66 libros que tienen los judíos o los palestinos para leer internamente, que todo era hebreo. El vocabulario en Palestina era hebreo, ¿verdad? Entonces todo se mantiene en hebreo. Pero cuando llegan todo el pueblo de Israel, se encuentra que ya hay 2 canon, uno en griego y uno en hebreo. Y esto empieza la discusión, qué es lo que pasó. Y ya les decía en el tema anterior de que nosotros, siguiendo la tradición de los apóstoles, retomamos el canon alejandrino, o sea, la Biblia de 73 libros, o conocida también como la Biblia de los 70. Esa es la versión que nosotros los católicos utilizamos, ¿verdad? Las primeras comunidades, cuando comenzaron, como todo estaba ya extendida, la misión ya venía desde Egipto, ya estaban alrededor los apóstoles, los judíos, los cristianos de aquel tiempo, ya no usaron la Biblia hebrea, porque alrededor de todo el pueblo de Israel se hablaba griego. Entonces, la Biblia más popular desde el principio fue la Biblia de los 70, la de los 73 libros. Ya no podían utilizar, y así se fue quedando el canon hebreo internamente en Palestina, y el canon griego, o la lista griega, la de los 70, es la que circulaba a nivel, o sea, en todas las misiones. En todas las misiones. Todos usaban la Biblia griega. La Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, aceptó la versión griega. Por lo contrario, los protestantes aceptaron la versión hebrea. Y aún así, los protestantes, estamos hablando ya del año 1517 en adelante. Pero desde aquel tiempo, como estaban las misiones, hasta ese tiempo todavía circulaba con 73 libros. Ya hemos dicho en temas anteriores que fue hasta 1835 cuando la Sociedad de Biblias Unidas decidieron anular los 7 libros deuterocanónicos que tenía la Biblia griega y dejarla así libre como estaba la Biblia hebrea antes. Entonces fue por eso que pasó en esa situación. Entonces, en un cuadro que tenemos aquí de síntesis, sabemos que hay 2 momentos, la Biblia griega y la Biblia hebrea. La diferencia son 7 libros, una tiene 66 libros y la otra tiene 73 libros. ¿Cuáles son los libros que le faltan? Ya dijimos, Judith, Tobías, Baruch, Macabeo 1 y 2, Sabiduría y el libro de Siracide o Eclesiástico. Grupos de judíos que la utilizaron en Palestina, utilizaron en el principio de las comunidades la Biblia hebrea, más fuera, todos los cristianos que vivían fuera de Palestina usaban la Biblia griega.
¿Qué más podemos decir? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que antiguamente no solamente habían 73 libros, ahí está con el canon. Aquí vamos a ir entrando a otra verdad. Cuando se presentaron todos los libros, todos los escritos para conformar la Biblia, hubieron muchos más libros. A esos libros que no están en la Biblia y que muchos no conocen, a eso se le llama apócrifos. Imagínense que nosotros solo tenemos 4 evangelios dentro de la Biblia. Pero cuando se presentaron todos los evangelios de aquel tiempo, se presentaron más de 60 evangelios. Y la iglesia decidió que solo 4 eran los inspirados. Pero aquí entra otra cosa, que habían otros evangelios que sí fueron inspirados y que la iglesia los aceptó. A esos libros que son canónicos, pero que no están en el canon, pues tienen otro nombre. Se llaman apócrifos canónicos. O sea, están ocultos, pero que la Biblia, que la iglesia consideró que sí estaban inspirados, ¿verdad? Entonces, es bonito saber todo esto. En el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, en esta reunión que hizo la iglesia, se hizo la primera selección de libros. Muchos libros fueron rechazados porque se consideró que no eran inspirados. Un libro inspirado es aquel que de algún modo nos narra lo que Dios quiere para la salvación del hombre. Los libros. La iglesia detectó, acuérdense que una de las sectas más antiguas de nuestro tiempo son los gnósticos. Los gnósticos, por tal de que sus libros fueran incluidos en el canon, utilizaron la pseudonimia. ¿Se acuerdan que les conté la vez pasada, el tema anterior? Que utilizaban el nombre de un apóstol, de un discípulo conocido, para que sus libros fueran inspirados. Dijeran que fueran inspirados, pero aún así no pasaron el examen y aún así quedaron fuera. Por eso ustedes en las películas, muchos dicen, ya vieron la película El Evangelio de Judas. Judas nunca tuvo evangelio. Judas se ahorcó antes. Y aún así muchos de ustedes pasan pendientes de la película de Judas. ¿Se han dado cuenta? Entonces, así es como se decidió la lista de los libros inspirados. A esta también se le llamó canon. Así es que los libros canónicos son los libros de la iglesia, que la iglesia considera inspirados. La iglesia católica es la que mantiene cuáles son inspirados y cuáles no son inspirados. Fue la autoridad de la iglesia que dijo que estos 73 libros eran palabra de Dios. A pesar de la diferencia entre el número de libros, hay que tener en cuenta una cosa. Entre la Biblia protestante y la Biblia católica, en mensaje son iguales. Las dos son palabra de Dios. Eso no hay que descartar. Las dos son palabra de Dios. ¿Cuál es esa diferencia también que muchas veces nos pone muy hacia nosotros? El uso de la palabra o el uso del nombre de Dios en la Biblia está bien marcado, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia, allí es donde entran las traducciones. Toda la Biblia hebrea y toda la Biblia griega, el nombre de Dios siempre fue Yahvé. Pero cuando la Biblia se tradujo para que la utilizaran las comunidades de Occidente, especialmente nosotros, la Biblia fue traducida, el nombre de Dios fue traducido a Jehová, el de la Biblia palestinense. Entonces, ahí está, que los católicos con la Biblia de los 70, el canon de los 70, le llamamos Yahvé. Y los protestantes con su canon hebreo, inspirado, aprobado por el consejo de fariseos,
pues le llamó Jehová, le llaman Jehová. Y ahí es donde las traducciones son importantes. Cuando ustedes tengan una Biblia, deben de revisar al principio. Si dice Sociedad de Biblias Unidas, es protestante. Y si no tienen el nombre de otro, de editoriales, porque hoy hasta las editoriales hacen Biblia, ustedes deben de revisar el imprimatur. Siempre al principio deben de decir quién la aprueba, qué obispo, qué conferencia, qué diócesis, para poder estar más al tanto. Biblias correctas dentro de un estudio bíblico, la Vulgata Latina. Esa es la más o menos. Si alguien no tiene una Vulgata Latina, pues puede tener una Nácar Colunga. Una Biblia Nácar Colunga. Si alguien no puede tener una Nácar Colunga, al menos podría tener una Santa Biblia o al menos una Jerusalén. Hermano, y las Biblias de nosotros que son latinoamericanas, bueno, las Biblias que nosotros utilizamos están adaptadas a nuestro vocabulario y por eso son populares, pero eso no quiere decir que las Biblias son buenas. Hermanos y hermanas, vamos a quedarnos hasta ahí, esperando de que ustedes sigan con el estudio ahí en su casa y que hoy sí hay una cita bíblica de memorizar. Va a ser el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 38. Dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. San Lucas 1:38. Esa es una de las más fáciles. Vamos a la segunda vez. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. San Lucas 1:38. Nuevamente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. San Lucas 1:38. Hermanos, Dios les bendiga, ánimo, y todo lo hemos hecho siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y a seguir adelante.